Como decíamos, estas lecturas pueden ser englobadas en torno a la sabiduría, al espíritu de sabiduría, que es un espíritu que hoy el mundo moderno se está alejando cada vez más de él. Y si vemos el mundo o las historias del principio del siglo XX o fines del siglo XIX, cómo se fue cambiando en tan poco tiempo, desde el espíritu de sabiduría en los distintos quehaceres de la vida, para pasar a un ritmo de vida frenético y sin sabiduría, alocado. Solo para poner un ejemplo, por ejemplo, todo lo que es referente a la muerte, como antiguamente se tenía toda una solemnidad, una gravedad, existía una pompa fúnebre, la gente guardaba luto, a veces por años, y se enfrentaba a los novísimos del hombre, muerte, juicio, infierno, cielo, y esa pompa fúnebre hacía reflexionar en torno a la muerte. Si vemos hoy en día, los velorios son cada vez más cortos, la muerte de un ser querido prácticamente es un trámite que la familia hace, y así la gente ve las cosas del fin de su vida con desesperación, con tristeza. Y eso para hablar solo de la muerte. Se podía hablar de otras, sobre la educación de los jóvenes, las familias, etc. Pero vemos cómo vemos en primera lectura del libro de la sabiduría, dice: la preferí a los cetros y a los tronos, tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena. Entonces, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la alegría que el alma tiene en saber que está cumpliendo la voluntad de Dios. Es esa paz de alma, esa paz de conciencia que la persona tiene cuando entra en el recto camino y cumple lo que Dios le pide a todo momento. Ese es el espíritu de sabiduría que va rigiendo todas las acciones de esa persona, y muchas veces el espíritu de sabiduría se choca con las modas o con los caprichos, las manías del mundo moderno. Existen muchísimos casos de conductas sabias. Por ejemplo, el doctor Plinio Correa Oliveira, cuando era el líder de la Acción Católica en San Pablo, una vez tuvo que ir a visitar una familia en el estado de Paraná, que también un señor que era profesor y que era un líder en la zona de la Acción Católica. Entonces el hombre empezó a hablar con otro primo, le dijo: mire, yo tengo una enfermedad que me diagnosticaron 4 o 5 años de vida, y por lo cual yo tengo que trabajar y quiero mejorar en los puestos así de profesor, para dejarle a mi señora y a mis hijos una herencia lo mejor que pueda. Entonces, el doctor Plinio, pensando para él, tendría unos 30, 40 años, tanto el doctor Plinio como la persona. Y entonces pensó: ¿cómo este hombre sabio, cómo él, en vez de, otro diría, bueno, tengo 4 años de vida, voy a hacer todo lo que me gusta, voy a hacer, despilfarrar
ahorrar todo el tiempo. No, al contrario, él tomó la cosa en serio, con seriedad, preparándose para el juicio y también preparando la familia para el futuro. Entonces vemos que ese espíritu de sabiduría nos hace siempre seguir las vías que Dios nos pone. Si pasamos al Evangelio, vemos una escena hermosísima del joven rico que se va rápidamente y se arrodilla a los pies de Jesús, queriendo seguirlo a Jesús. Y entonces Jesús lo ama, Jesús dice, Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes, dale a los pobres. Y ahí él no quiere, y ahí pasa lo que está pasando hoy en el mundo moderno. Al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado. Es bien lo que el hombre moderno que hace caso omiso a todas las llamadas de Dios para que se enverede por la sabiduría y por la fe, por la oración, por la práctica de los sacramentos, y él cada vez más se aleja de Dios y queda así apenado y entristecido. Hace poco tuvimos la fiesta de San Francisco de Asís. Bueno, eso hizo todo lo contrario de este joven rico. Él también era un joven muy rico, el padre era comerciante de telas, y de pronto él abandona todo para seguir a Jesús. El doctor Pino Correa Oliveira también tuvo algo similar cuando él se acababa de recibir de abogado. Él se presentó había una asamblea constituyente en Brasil, y él se presentó, él formó una liga, llamó la Liga Electoral Católica, y él, salió el diputado más joven y más votado de Brasil, con 23 años. Y él lo que quería era servir a la iglesia y darse enteramente a la iglesia. Y él ya mismo en la universidad ya había fundado la asociación, la Acción Universitaria Católica, para luchar contra el laicismo en la universidad. Pero la hermana de él veía que por ese camino no iba a hacer dinero, no iba a tener prestigio, no iba a tener suceso. Entonces un día le dijo, Plinio, yo tengo que hablar muy seriamente contigo. Y dice, sí, total. Yo tengo acá mis joyas, una señora fina, una señora rica, de buena fortuna. Y yo las joyas, yo las quiero vender para pagarte a ti un posgrado en la Sorbonne, en París, y después tú vuelves a Brasil, y después puedes ser presidente de la República con la inteligencia que tienes, gobernador de Estado de San Pablo, senador, una carrera política brillante. Entonces el doctor Pino le dijo, no, llama Rosé, le decían Rosé el hermano. No, Rosé, yo te agradezco mucho todo lo que estás, tu ofrecimiento, pero no, yo lo que quiero es servir a la iglesia, dedicarme al apostolado católico, por más que Dios me va a ayudar, etc. Y bueno, ahí no le insistió más la hermana. Pero bueno, uno ve que son hombres que actuaron con sabiduría, actuaron queriendo servir a lo que Dios les llamaba. También estas lecturas nosotros tenemos que aplicarlas a nuestra vida. Todos nosotros, a todo momento, Dios nos está llamando para ser apóstoles, para ser
predicadores de su reino. Y al joven rico lo llamó una vez, pero continuamente a nosotros nos está llamando. ¿Y cómo es nuestra respuesta a Jesús? A esa llamada que Dios nos pone. Es una respuesta sincera, así como fue San Francisco, como fue el doctor Plinio, o nosotros estamos muy apegados a las cosas terrenas, o al prestigio, a las manías, o a los caprichos, y con eso decimos no a la voz de la sabiduría. Si vemos en el Evangelio, Jesús les dice: les aseguro que aquellos que han dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre, ¿verdad?, van a tener este mundo 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas. Y eso es así. Hay un caso famoso de Don Bosco, en que Don Bosco estaba haciendo, todo el apostolado de él estaba creciendo mucho, y con muchos chicos, y la obra estaba cada vez mayor, y con vocaciones, y Don Bosco tiene como un surmenage, y los médicos le obligan a hacer reposo, a abandonar un poco por unos días todo el apostolado, que era infatigable Don Bosco, y toda la atención de los chicos, y él también hacía lo que llaman las lecturas católicas, redactaba el boletín salesiano, dormía 4 o 5 horas, y entonces la gente se enteró de ese problema de salud que estaba teniendo Don Bosco, y ahí le empezaron a llegar cartas a Don Bosco de los mejores palacios de Italia, de familias, ofreciendo sus casas y sus mansiones para que Don Bosco vaya a pasar ese reposo que los médicos le indicaban. Y Don Bosco, recibiendo esas cartas, les dijo a los que estaban con él: nosotros que dejamos todo, ahora recibimos ofrecimientos de todos lados, de las mejores casas de Italia o de Francia, ofreciéndolas para que vayamos a descansar allí. Entonces es propiamente lo que Jesús dice en este Evangelio. ¿Cuál es la forma de escuchar la sabiduría, de hacer caso a la voz de la sabiduría que continuamente nos está llamando para el bien, para la santidad? Es no apegarse a las cosas, no apegarse a los caprichos, a las manías, o al prestigio, o a las, 1000 cosas que uno en el mundo moderno uno puede apegarse. Si uno tiene ese desapego de alma, va a escuchar con más fervor, con más inclinación a atender la voz de la sabiduría. Entonces pidamos en esta misa a la Santísima Virgen que ella nos ayude a decir sí, y así como que no hagamos como el joven rico, sino que hagamos como San Francisco, o hagamos como el doctor Plinio, que desapegándose de las cosas mundanas se dedicó a las cosas de la Iglesia. Y así nosotros también vamos a tener, como dice el Evangelio, no solo el 100 por 1 en casas, hermanos, etc., en medio de persecuciones, sino también la vida eterna. En el mundo futuro recibirá la vida eterna, que es lo principal. Entonces pidamos eso a la Santísima Virgen. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.